De escuchar a nuestro expositor, a nuestro invitado, al especialista José Carlos Charca Padilla, licenciado en Psicología, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialidad en Psicología Clínica y máster en Psicología Forense. Posee experiencia como perito psicólogo del Ministerio Público, expositor en charlas, cursos de actualización en psicología jurídica y forense, y también ha contado con experiencia a nivel de docencia universitaria. En la actualidad se desempeña como psicólogo forense del Ministerio Público de Callao, Distrito Fiscal de Lima, Perú. Entonces, apreciado José Carlos Charcas, es su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por la presentación. Una vez más, a través de la Fundación Universitaria Católica del Norte, que nos convoca a estas cátedras en relación a estas propuestas y experiencias que venimos desarrollando los psicólogos. En mi caso, como me ha presentado Diana, desde la práctica que ya llevo en mi país cerca de 12 años, la psicología forense, pensaba compartir esta experiencia en relación a un instrumento que aporta inicialmente a la psicología clínica, el psicodiagnóstico de Rorschach, mundialmente conocido y por lo mismo bastante apreciado, observado y también criticado dentro de lo que ha venido a ser su desarrollo. El psicodiagnóstico de Rorschach nace en 1921. ¿No? A ver si estoy queriendo avanzar la diapositiva. Si me ayudas, Diana, con la diapositiva, estamos ahí en el título. A ver. Claro ahí que está. sí. Ok, ya lo tengo. Hermann Rorschach, que es el iniciador, el fundador, a través de su trabajo de las manchas de tinta, es un médico con la formación psicoanalítica. Y ojo que es el contexto de la época, del tiempo y de la cultura que vivía el mundo en ese tiempo. Era muy fuerte la influencia de los estudios en relación a qué hay más allá, a partir de las enfermedades mentales que ya estaban iniciándose dentro de lo que es la revisión del aparato psíquico. ¿Mm? Ya estaban Freud, Breuer, haciendo estudios. Entonces, Hermann Rorschach ingresa a esa cultura de experiencia científica, guiado y también influenciado por el momento, lo que se vivía en ese momento. Rorschach es un médico suizo, nace en 1884, estudia en Suiza y Alemania y en 1911 inicia sus primeras investigaciones. Los biógrafos de Rorschach dicen que a él lo llamaban el joven Klex. Klex es un juego que utilizaban los chicos de esa época y de ese tiempo, en donde tenían que utilizar un juego de manchas, ¿no? Y bueno, con eso se divertían. Es el juego de manchas. Entonces, Rorschach quiso ver en su trabajo, en su experiencia profesional a través del estudio de pacientes psiquiátricos, qué tanto había en la manifestación psíquica a través de este estudio, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría? Y entonces empieza a través de la clínica de Zurich y con la supervisión de Bleuler, su estudio sobre alucinaciones
simbolismo sexual sobre la pintura y dibujos en pacientes con esquizofrenia. Luego de someter su propuesta a revisiones, anotaciones, se queda con, primero, dice la literatura, 15 láminas, y finalmente logra publicar, porque lo ofrece a las editoriales, solamente considerándose como última propuesta 10 láminas, las 10 láminas tan conocidas. ¿Ok? Entonces, uy, se fue la pantalla, Diana. Regálame un momento, ya la... ¿Ya? Creo que nos fuimos hasta la lámina 3, todavía no estábamos por ahí. La lámina 2, por favor. Mientras vamos acomodando la pantalla, les decía, volvemos. Este instrumento, que de algún modo estoy haciendo una historia, ¿no? Siempre es importante datos. Seguramente muchos de ustedes, muchos de nosotros, en la enseñanza que hemos recibido en nuestras facultades de psicología, hemos estudiado este test, prueba que en realidad se llama psicodiagnóstico porque es muy amplia su capacidad y utilidad para la estructura de la personalidad. Si lo estamos llevando al campo forense, es indudablemente una herramienta que nos va a permitir el conocimiento de quien tenemos por evaluado, pudiéndose tratar de una víctima, pudiéndose tratar de un agresor. ¿Ya? A mí, que me está interesando bastante la investigación en presuntos agresores en delitos sexuales, ya vengo haciendo inicialmente algunas pruebas con el Rorschach, alguna investigación ya en curso. Y entonces creía por conveniente, y más adelante se los voy a compartir, una experiencia que realizamos hace bastante tiempo ya con una persona que se le aplicó este instrumento. La psicología forense, y vamos allí, tenemos la vista, ¿no? La utilización del Rorschach en este campo es muy frecuente. En el mundo, incluso en algunos países, se considera un estudio imprescindible para los casos a procesar. Se utiliza en los estudios de violencia, homicidios y otros delitos. No solo en busca de posibles trastornos de la víctima o el victimario, sino para la caracterización de la personalidad de ambos, con vistas a la intervención psicoterapéutica o reeducativa, ¿no? Entonces, ya es la justicia la que, valiéndose de los informes periciales, va a dictaminar o va a definir la condición de la persona. En este caso, una persona que puede ser una víctima o un agresor. El Rorschach pasó por toda una evaluación y una evolución que la historia nos presenta. Este año, en el que estamos además en un año y unos tiempos muy especiales por la pandemia de la COVID-19, este año en el mundo se cumplen 100 años. Exactamente en septiembre de este año, el psicodiagnóstico de Rorschach celebra sus 100 años. El Klopfer, que es el modelo que inicia Bruno Klopfer, ¿ya? Inicia. Siguiente diapositiva, por favor, Diana, siguiente. Para verlo. Ahí va cargando, ya está. Ahí, los 5 sistemas. Klopfer, Beck, Hertz, Piotrowski y Rappaport.
ya casi de memoria, hemos aprendido estos 5 sistemas. En el esfuerzo y en la síntesis que quiero hacer, todos estos grandes representantes de cada sistema del Rorschach han hecho su aporte y han llevado sus descubrimientos y experiencias a sistematizarlo. Sin embargo, hoy en día, el mayor logro y el mayor mérito que se busca en este instrumento es su capacidad dentro de lo que se llama un test psicométrico, ¿no? Entonces, John Exner, en 1968, propone a través de su sistema comprensivo la utilización del esfuerzo cuantitativo que lo da la psicometría en relación a lo válido y confiable que deben representar los estudios y los hallazgos que propone este psicodiagnóstico. Por ello es que justamente a través de los años, a través de los sistemas que ya conocemos, se ha cuestionado mucho y en buena cuenta los aportes de las investigaciones y los hallazgos que se han lanzado. En muchos casos, el punto más criticado siempre fue que era una experiencia subjetiva del evaluador, del aplicador de la prueba, y que por lo mismo no estaba muy enmarcado, no era un test objetivo, o el test esencialmente es el que aporta al conocimiento científico. Entonces, esa fue su gran crítica. Sin embargo, la aplicación que se le da en la psiquiatría y en la psicología clínica es muy amplia, muy vasta, muy válida y sobre todo aporta. Aporta porque hay numerosos estudios ya a nivel de todas las culturas de que este test es muy válido y muy utilitario y a la vez complejo. Ojo, no es tan sencilla su aplicación, hay que llevar pues la formación universitaria y a veces ya cuando uno requiere la especialidad pues llevar estudios de nivel posgrado, ¿no? Que los tenemos también en muchos lugares, en muchas instituciones. Les decía la utilidad, ¿no? La utilidad y la pertinencia para este test, ¿ya? En el Rorschach se utiliza para evaluar lo situacional, por los aspectos básicos de la personalidad y posteriormente determinar qué aspectos es susceptible de evaluar. Al respecto, Weiner en el 98 reafirma que el Rorschach es aplicable a cualquier contexto de la práctica y la investigación de la personalidad en psicología. El problema de lo situacional y lo básico en la investigación. Esta es una ficha que he tomado de la revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana en 2006 y versa sobre la historia del método de Rorschach y su desarrollo en la escuela americana, ¿no? La experiencia cubana. ¿Qué decíamos en relación al aporte de John Exner? ¿No? John Exner, un psicólogo preocupado por darle y dotar de una sistematización de los conocimientos que se obtienen a partir de la aplicación de este instrumento, hace su sistema comprensivo, el que conocemos actualmente, que dicho sea de paso también ha ido mejorando, ¿no? En las distintas versiones. Tanto es así que ya existen software, ¿no? Porque quienes hayan aplicado el Rorschach saben que es una experiencia de algún modo engorrosa, sobre todo al inicio, en donde tenemos que además aprender a codificar, aprender a dar los símbolos que se merecen las nomenclaturas a las que vamos a ir refiriéndonos también. Entonces, sirve porque definitivamente es un trabajo que siempre ha estado en revisión y la ciencia tiene que ir avanzando de acuerdo a cómo también se va a requerir de su intervención, ¿no? Aquí también tenemos otra ficha, como menciona Isabel Adrado, citada en Pasalacqua. Pasalacqua es una rorschachista muy reconocida en 2006,
Dice, el test revela la organización básica de la personalidad, incluyendo afectividad, vida interior, recursos intelectuales y todos aquellos que se ponen en juego en las relaciones interpersonales. Entonces, ¿será acaso que el psicodiagnóstico de Rorschach nos permite mirar la parte cognitiva, la parte afectiva, la parte interpersonal, la parte de las relaciones con el otro y sus dinámicas dentro de lo que se va desenvolviendo, control de impulsos, relaciones con las figuras de autoridad? Eso también lo vamos a entender poco a poco cuando nos presentamos las láminas, ¿no? Para repasar también. Entonces, definitivamente, y cuando hemos aplicado esto, a manera de comentario les digo, cuando yo he aplicado un Rorschach a una persona que está procesada por un delito sexual, pues inmediatamente a los magistrados, a los jueces, les interesa saber por qué de mis hallazgos, ¿no? ¿Qué es esto? Me decían, ¿qué es ese instrumento? Cuéntenos, señor perito, me dicen. Ah, bueno, ese es un instrumento que mide, pues, diversas áreas de la personalidad. Y no solamente áreas, ¿no? Estructura, ¿qué quiere decir? Que forma parte de nuestro desarrollo, que está dentro de nuestras experiencias que vamos aplicando con nuestras propias interacciones, ¿ya? ¿Dónde se gesta, por ejemplo, la relación con la figura de autoridad? No es en los primeros años, no es en el colegio, en las instituciones en donde uno va a aprender a través de reglas de convivencia, normas educativas, por ejemplo, ¿no? Y eso está dentro de lo que se aprecia en una de las láminas simbólicamente citadas por Cristina Weigel, que luego les repito, les voy a enfatizar. ¿No? Entonces, los recursos intelectuales. Cada asociación libre, cada expresión que da el evaluado, ya no solamente es vista como culturalmente se ha conocido desde siempre, ¿no? Como una respuesta proyectiva. Dicho sea de paso, aclaro de una vez, el Rorschach no es solamente una técnica proyectiva, es una técnica esencialmente aperceptiva. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le pongo mi propia interpretación a lo que estoy viendo, ¿ya? Obviamente ahí lo subjetivo, lo personal, lo del momento, lo de tus circunstancias va a aflorar, ¿ok? Lo de tus características en el momento de evaluación, pudiendo ser un niño, pudiendo ser un adolescente, un joven, un adulto, una persona de la tercera edad, un adulto mayor, ¿ya? Y que además, y de pronto me estoy emocionando, bueno, estoy siendo espontáneo también, la gran valía que tiene este instrumento, porque es un instrumento libre de cultura, no es un cuestionario, no son preguntas que tienes que responder, sino contenidos a los que hayas que tú expresar, ¿ya? Asociaciones libres, en el término clásico, pueden ser aplicables con toda tranquilidad a personas sin instrucción y letrados o personas con instrucción. ¿Ya? Es una de las ventajas, por ejemplo, que tiene este test. Libre de cultura porque va más allá de la sola aplicación dentro de la cultura occidental, dentro de las personas de la ciudad. También se han hecho diversas investigaciones en poblaciones de áreas o de otras culturas distantes a las concepciones de lo habitual y cotidiano que crea la ciudad, ¿no? El campo rural, por ejemplo, o nativos amazónicos, ya la cultura andina, ¿no? En mi país, los rorschachistas han hecho bastante de esa experiencia y de ese campo. ¿Ya? Entonces, avanzamos. ¿Qué les parece antes de ir a esta condición, ¿no? De todas maneras, miren, ¿no? Los tipos de apercepción o tipos de respuesta pueden ser catalogadas de 4 formas. Cuando te presentan la lámina, esta de aquí, ¿ya la están viendo?
las mundialmente conocidas láminas de Rorschach. De izquierda a derecha, en la parte superior izquierda, la lámina 1, la tienen allí. Superior derecha, lámina 2. Inferior izquierda, lámina 3. Inferior derecha, lámina 4. Y seguimos. Creo que me he salteado. Ah, no. Allá, lámina 4. La siguiente no la veo. A ver, vamos a ver. Ajá. Uy, nos han faltado láminas. Me parece que nos han faltado láminas, Diana. Ya. Pero bueno, tenemos esas. Nos faltan la 5, 6, 7 y 8. Ya reviso el archivo. Y no está. Ya. No hay problema. No hay problema. Ya. Entonces, esta que tenemos acá a la izquierda es la lámina 9 y la derecha la lámina 10. ¿Ya? Cada lámina va a elicitar contenidos clásicamente dichos o conocidos como dinámica inconsciente, que va a ser vertida, sacada y expresada a través de la asociación libre. Eso es lo tradicional y clásico que se sabe del psicodiagnóstico de Rorschach. En realidad es mucho más cosas. Cada lámina es una situación en la que va a estar el sujeto y va a utilizar ese estímulo que tiene enfrente para su propia percepción. Allí se va a poner en juego sus esquemas de pensamiento, su guía cognitiva. Allí también van a aparecer sus formas y modos de interpretar lo que ve de acuerdo al estímulo percibido. Pues ahí entra también la Gestalt, ¿ya? Y en esa experiencia va a verter su respuesta. Respuesta inicialmente codificada como asociación libre y que luego pasará a una encuesta, ¿no? ¿Cómo viste la mancha? ¿En qué parte de la lámina viste la mancha? ¿Cómo la viste? ¿Qué te llevó a ver esa respuesta que me has dado? ¿En qué parte de la mancha te has apoyado? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la codificación para los tipos de respuesta que da la persona frente a la presentación de las láminas es la W, cuando son respuestas globales, quiere decir cuando todo lo que dice allí, por ejemplo, si alguien se anima, ya, para más adelante podemos ejercitarlos, ¿no? Si vamos a la lámina 1 que está allí, superior izquierda, ¿qué podría ser esto? La gran consigna única que será. ¿Qué podría ser? Entonces ahí aparecerán respuestas casi siempre globales para esta lámina, ¿no? Casi siempre globales. Y populares, por cierto. ¿Ya? Y hasta muy simbólicas, creativas y especiales, si se quiere la calificación. ¿Ya? Entonces, decía globales, y se entiende que una respuesta global es aquella persona que invierte mayor energía. ¿Por qué? Porque está incorporando todos los estímulos de la mancha para su respuesta. ¿Ya? Las respuestas de detalle grande es una persona que coge una parte de la mancha y pues menciona su respuesta, ¿no? Y esto es entendido como personas prácticas y funcionales, que no se detienen a mirar todos los detalles, sino uno que llama su atención, detalle grande, y emite su respuesta. La DD, que sería ya un detalle pero pequeño, obedece a respuestas ya de un modo peculiar.
¿no? Ya son personas que intentan esbozar un contenido, darle forma a esa percepción que están teniendo y la dicen de un modo muy personal, muy específico. Y eso también tiene una calificación más adelante, en la calidad formal, en la calidad evolutiva. ¿Ya? Finalmente, S, o S minúscula, que es incorporar dentro de la respuesta de la mancha espacios en blanco. ¿Ya? Pudiendo ser una respuesta especial o de fenómeno especial o una respuesta creativa, ¿ya? Que hace énfasis a justamente la estructura de personalidad, cómo enfrenta el sujeto el contexto en el que se encuentra, cómo enfrenta las dificultades en las que se desenvuelve en su cotidiano, diría Echegoyen, ¿no? El psicoanalista, en el cotidiano. Entonces, ahí tenemos, ¿qué podría ser esto? La consigna única que se da al presentar cada lámina, ¿ya? Entonces, cada lámina obedece a una anotación, a un número de respuesta, a una posición, ahí tenemos el PL, posición de la lámina, si es normal, invertida, derecha o izquierda, la respuesta que motivó la rotación de la lámina, quiero decir, ¿no? La respuesta del evaluado. Y el tiempo de reacción. No es lo mismo emitir una respuesta en 2 o 3 segundos que emitirla, por ejemplo, en 20 segundos, o en 25 o en 30. Dice ya de la capacidad, de la resistencia, si quieren, o del conflicto o movilización interna que está viviendo la persona cuando está frente a ese estímulo. Sobre todo, hay mucha investigación en lo que representa a las láminas, las cromáticas, las que tienen colores, y las acromáticas, las que tienen solamente el color negro. ¿Ya? El tiempo de respuesta es de 20, el número de respuestas para un psicodiagnóstico válido es de 20 a 30. Cuando es mayor, es exaltación, quieres brindar mucha producción, hay un afán de presentarte así, cuando es mayor a 30, y cuando es menor es que hay inhibición, ¿no? 14, 13 respuestas. Localización, luego de pasar las láminas, vamos a localizarlas. Hay unas determinantes, hay unos contenidos, ¿ya? Hay una calidad formal para ver el tipo de respuestas y hay un fenómeno especial, si es que o no lo hay, lo anotamos. ¿Ya? Ahorita vemos todo eso en nuestro ejemplo. ¿Ya? Hemos traído un ejemplo. ¿Ya? Ok. Y vamos en este momento con el ejemplo. Bien. Acá tenemos un protocolo que se aplicó a un paciente adulto, 35 años, casado, y que tenía pues un tema de conflicto familiar con su pareja. ¿Ya? Y entonces, al hacérsele la aplicación del psicodiagnóstico, se obtuvieron estas respuestas. ¿Ya? Ahí tenemos un poquito más grande, muchas gracias. ¿Ya? Su primera respuesta tuvo como tiempo de reacción 5 segundos, la emitió PL, quiere decir posición de la lámina, en una posición normal, o sea, no se rotó la lámina. Y lo que dice en su asociación libre es la parte de un hueso de la cadera o de la columna. ¿Ya? Esto se parece a la columna vertebral y estas las costillas. Eso es lo que él aporta en su encuesta a esa misma respuesta.
¿Ya? Eso es lo que aporta a su respuesta. ¿Dónde lo viste? ¿Cómo lo viste? ¿O qué te hizo pensar? Ya, recuérdense la lámina 1, que algunos le dan hasta la connotación de, por ejemplo, murciélago, calabaza, máscara, pero él lo llevó al tema de un hueso, ¿no? No tengo pantalla, Diana, por favor. Un momento. Un poquito más. Ajá. Ahí se pasó vi la diapositiva, una anterior. Ahí está. Qué bueno que estaba ahí. Gracias, Diana. Mira, en la parte superior izquierda apreciamos la lámina 5, superior derecha No lámina se ve 6, nada. Ah, ya. ¿ya? Inferior izquierda lámina 7, inferior derecha lámina 8. Siguiente, por favor. Ya le hemos estado... Qué bueno que estaba. Pensé que no habían salido. No, yo no estoy viendo nada. Tomar el control. Ajá, estamos acá. Ya está. Ahora avanzamos. Estábamos perfecto. Ya. Listo. Y sigue, ¿no? Sigue este protocolo. Su respuesta número 2 para la lámina 1 la da en posición invertida, INB. ¿Y qué dice además en esa misma lámina? Parece un murciélago, ¿no? Es una respuesta popular. ¿Cuántos y cuántas han visto esa figura en esa lámina 1? ¿Ya? Y añade, esto me parece su cuerpo, lo del costado, sus alas. ¿Ya? Lámina o respuesta 3, un insecto que está volando, también en posición invertida. ¿Ya? Y en la encuesta dice, por la misma forma que tiene. ¿Ya? Por la misma forma que tiene. Entonces, esto es como que un ejercicio también para nosotros, ¿no? Y digo acá, los invito a nuestros asistentes, estudiantes, a que podamos decodificar. ¿Ya? A ver, lámina 1, tiempo de respuesta 5 segundos, número de respuesta 1. Entonces, si nos ha dicho que es la parte de un hueso de la cadera o de la columna, estamos hablando de una localización global en donde también está incluyendo espacios en blanco, porque está diciendo que hay cadera. Si recordamos el hueso de la cadera, pues elicita ese tipo de asociación, ¿no? Hay orificios, lo está viendo de ese modo, está cogiendo ese tipo de representación que tiene en su memoria, miren, hasta eso se está evaluando, en su memoria de aprendizaje, y está dando esa respuesta. Global con espacio en blanco, ordinaria, WSO, así se codifica dentro de la localización y calidad evolutiva. Ordinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a decir que es por la forma, ahí está, determinante y calidad formal, por la forma. Por eso dijo. El contenido, y ahí es donde ya nos va llevando a esa primera idea que va surgiendo siempre en el psicodiagnóstico de Rorschach, la interpretación. Pero como ya dijimos, no es que sea una aplicación para interpretar,
ah, mira, tú dijiste aquí, tú dijiste allá, entonces tu actitud debe ser la siguiente, tu problema debe ser de este modo, de este tipo. No. Queridos asistentes, estudiantes, colegas, el psicodiagnóstico de Rorschach es un test que ha pasado justamente por una evolución, por un esfuerzo de llevarlo a un plano válido y confiable dentro de los instrumentos que aporta la psicología científica. Y entonces lo último que hay que hacer y se debe hacer como en todo instrumento utilizado es la interpretación. Interpretamos de acuerdo a los hallazgos, no a lo que me parece. Los esfuerzos iniciales, justamente por los sistemas planteados dentro de este psicodiagnóstico, ya iban en esa línea. Ampliar las nomenclaturas para ver hacia dónde surgen las respuestas de los sujetos que han pasado por esos miles y miles de experiencias en protocolos que se han ido construyendo para llegar a estos esfuerzos. ¿Ya? Entonces, ese contenido está llevado a un plano de la anatomía y se abrevia a N. La puntuación Z, justamente lo que te da el baremos, es 3.5. Estos baremos son una investigación que se hizo en Lima, en donde estamos, a la municipalidad, una investigación que se hizo a trabajadores de limpieza de la municipalidad y se obtuvieron estos baremos para una población de 1.500 personas aproximadamente. ¿Ya? Entonces, un estudio que llevó varios años. Y de igual modo, ¿no? Respuesta 2, cuando se refiere a un murciélago, ¿ya? W ordinaria, forma, FO, en su determinante y calidad formal, así se le codifica, y el contenido A, que es animal. ¿Ya? La puntuación Z, A es una respuesta popular, ¿ya? P, y la puntuación Z, que corresponde, es 1.0. La respuesta 3, de igual modo, si vamos con el protocolo, es un insecto que está volando, o sea, toda la mancha, toda la respuesta sí, entonces global, ordinaria, pero como está diciendo que es un insecto que está volando, está dándole un movimiento a su respuesta. Ojo, ¿no? Entonces, las respuestas de movimiento se codifican como FMO ordinario. Ordinario es que es fácil verlo como él lo ve. Nos lo enseña, nos lo indica y nosotros vemos lo que él ve. ¿Ya? Otra vez una respuesta de contenido animal a puntuación Z1. Y así, si es que vamos haciendo el esfuerzo, ahora vamos a pasar. ¿Y qué les parece, sobre todo a nuestros estudiantes que nos acompañan, si vamos haciendo un ejercicio con ustedes? Porque tenemos también inicialmente que aprender a codificar. Al Rorschach se lo aprende de 2 o hasta de 3 maneras, para mi experiencia. Leer bastante, suficiente, practicar, aplicar, aprender las codificaciones y finalmente revisar, analizar y les dije hace un momento, interpretar no es lo que se hace al inicio, menos en el intermedio, se hace al final, pero se interpreta todo lo que hay, todo lo que se ha encontrado. ¿Ya? Entonces aquí quiero parar un ratito y pedir la participación de ustedes, a ver, de repente podemos ejercitar nuestras percepciones, ¿ya? A modo de ejercicio. A ver, dice lámina 2, tiempo de reacción 4 segundos. Tiempo de reacción 4 segundos, ¿ya? Posición de la lámina normal, no se rotó. Número de respuesta 4. ¿Qué ve en esa lámina? Dice, veo como animales, tienen cabeza humana, enmascarada. 2 personas que se están peleando. Está hablando, si queremos repasar, de esta lámina, de la que se encuentra en la superior derecha.
¿ya? Superior derecha, ¿ya? Grábensela en la memoria un momento y volvemos a la asociación. Como animales, ¿ya? Ojo a cómo se está expresando esta declaración o esta asociación. Tienen cabeza humana, ¿ya? Como animales con cabeza humana. Enmascarados, dos personas que se están peleando. Fíjense esta calidad de respuesta. ¿Mm? Entonces aquí, queridos estudiantes, ¿qué codificación le damos a su calidad formal? O primero, ¿de qué tipo de respuesta se trata? ¿De una global? ¿De una de detalle pequeño? ¿Qué les parece? A ver, ¿quién quiere intervenir, por favor, con mucho gusto, para generar participación, interacción? ¿Qué tipo de respuesta es inicialmente? ¿Es una global? ¿Es una de detalle grande? ¿Es una de detalle pequeño? ¿O de espacio en blanco? A ver, invitamos en el chat. Levantaron la mano por acá. A ver, Luz Eugenia, por favor. Puedes abrir tu micrófono, creo. Sí, no hay problema. Si le damos el pase. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Pensaría yo que es la global. Una global. Es percepción global, sí, porque tuve en cuenta como todas las partes de la imagen. Eso, ya. ¿Qué calidad formal sería? ¿Cómo? Calidad formal. No sé cómo es esa, no recuerdo. Ya, es por la forma, que sería una ordinaria, una elaborada. Creo que elaborada. A ver. Ya. En esta respuesta, ojo, gracias por tu participación. Hay dos respuestas en una. Gracias. Hay una que está referida aparentemente a toda la mancha. Esta respuesta de grande casi siempre es la que prima. Y sí, podría entenderse como una global, pero si se dan cuenta, a los lados o en la parte de abajo hay pues otros detalles que de alguna manera hacen que pues sí y no. Entonces, mejor vamos a darle la complejidad a la respuesta. Y ojo que esta es una valoración especial porque está hablando de dos condiciones en una. ¿Ya? Es una de detalle grande porque está hablando de la parte negra y es otra de detalle pequeño. Primero habla de personas, pero que tienen cabeza de animal. ¿Ya? El detalle pequeño. O sea, está incluido allí. ¿Ya? Es una localización 21.42 y estamos hablando de un determinante de movimiento, pero de un movimiento estático, ¿ya? Poco evolucionado. Personas, repasen, animales, dijo así, ¿no? Movimiento animal, que tienen cabeza humana, enmascarados dos personas que se están peleando. O sea, no sabe definir si son animales o dos personas que se están peleando. Por lo mismo, entonces, representa, les digo, una valoración especial, en donde hay incongruencia de nivel 2 y hay una respuesta de agresividad. Si vamos un poco más, y de nuevo mostramos la lámina, esa lámina, la lámina 2, en el trabajo de Cristina Wiggley, que es una rocharchista, la interpretación que le da es la lámina del control de los impulsos. ¿Cómo es que la persona del evaluado proyecta y elicita dentro de sí este tipo de proyecciones, respuestas a percepciones que vierte en su examen? ¿Ya?
¿Está influenciado por el color? Muchos dicen que sí. ¿Ya? Respuestas, por ejemplo, de ese contenido encontramos en evaluados que dicen, abajo se están chocando sus rodillas y tienen sangre. ¿A alguien también le parece eso, por ejemplo? ¿No? Son dos personas que están bailando, dirían otros, que han percibido de ese modo. Son dos elefantes que se saludan con su trompita. Fíjense la calidad de respuestas que se dan para una misma lámina. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Y si estamos hablando, ojo, dije al inicio, de alguien que presenta conflicto familiar con su pareja, ya vamos teniendo ahí una idea, ¿no? Un signo, una señal de algo que vamos a seguir conociendo en el examen. A ver, sigamos. Lámina 2, en posición invertida, respuesta número 5. Esto de acá me parece un rostro, como de forma humana. ¿Ya? En el dibujo, la forma me parece eso. Ahí chiquitito, chiquitito, volvemos. Así como participó nuestra compañera. ¿Alguien se anima? ¿Ya? A ver. Esto de acá me parece un rostro, como de forma humana, dice. Un rostro, como de forma humana, ya, lo está reiterando. ¿Será una respuesta de qué tipo? ¿Alguien quiere participar? De detalle grande, ¿ya? Pero de tipo forma inusual. Esa U chiquitita que vemos ahí es el detalle inusual. No es tan sencillo verlo. Él lo ha visto porque así lo percibe, ¿ya? En la parte que se ha señalado, no les he traído la señalización, pero sirve de todas maneras para entender. Es un detalle grande que ha interpretado, ¿no? Está incorporando además el espacio entre la parte negra y la parte roja. ¿Ya? Detalle grande. Parte humana, HD, el contenido. Parte rostro, parte humana, HD. ¿Ya? Sigamos. La lámina 3 que vemos en la parte de superior e inferior izquierda, ¿ya? Es una lámina que trata acerca de las relaciones interpersonales, cómo el sujeto se aviene a las relaciones con los otros, con los demás, ¿ya? Y en ese sentido uno puede ya inmediatamente ver en qué circunstancias y en qué momentos nosotros estamos relacionándonos, en qué contextos, ¿no? El primero es la familia, diremos, el grupo familiar en el que nos gesta, en el que nos encontramos, ¿ya? Ya, regresemos, a ver, la anterior, ahí está, gracias, regresemos, ya. Les decía, las relaciones interpersonales, lámina 3, ¿ya? Entonces, nos iremos igual a la respuesta número 6. Su tiempo de reacción, 3 segundos. Fíjense, les dije en un inicio, los tiempos de reacción. Para la primera lámina ha sido 5 segundos. Ya, la primera lámina habla acerca de la adaptación del sujeto. Cómo responde frente a la vida, cómo responde frente al examen. ¿Ya? La segunda lámina, les dije, es acerca del control de impulsos. Cómo están sus reacciones desde su parte muy natural y primaria. Y la lámina 3 es las relaciones interpersonales y llama la atención, es en tiempo de reacción menor a las anteriores, 3 segundos. ¿Ya? Su respuesta número 6 dice, dos aves que se están quitando la cabeza o un cráneo de alguien.
Dos aves que se están quitando, ojo, miren allí, inferior izquierda, dos aves que se están quitando la cabeza o un cráneo de alguien. Si la condición para el simbolismo de esta lámina es relaciones interpersonales, atrevámonos a decir alguna señal de que algo no nos parece. A ver, ¿quién quiere participar? Aló, aló, con toda confianza. Erika, Sí, buenas noches. buenas noches. ¿Me repite la pregunta, por favor? Ya, ¿qué podría significar en una lámina que simboliza las relaciones interpersonales, la lámina 3 que estamos viendo allí, ¿ya? ¿Qué podría significar la respuesta que da este evaluado que dice dos aves, porque así lo ve él, así lo simboliza, que se están quitando la cabeza o un cráneo de alguien? Vamos. Pues que no serve una figura humana, pues me indicaría que no tiene muy buenas relaciones interpersonales. Ya. ¿Por qué? Buenas noches. Sí, sí, buenas noches. Gracias. Yo, pues, por la respuesta, pensaría que es una persona que ve los conflictos antes que ver cualquier otra cosa, o tiene conflictos. Exactamente. Gracias. Gracias. Pero ya les digo, estos son ejercicios y señales que podemos tener nosotros. Vamos a codificarlo. Primeramente, es una respuesta de detalle. Ya les digo, si regresamos a los conocimientos, el detalle es una parte de la mancha. Ojo, primero su apercepción, primero ha visto eso. Una parte de la mancha. Como esta lámina, y en general casi las 10 láminas tienen este tipo de simetría de izquierda y de derecha, se ve en la misma dimensión casi idéntica, tiene la simetría, pues inmediatamente incorpora esa respuesta par que también está apareciendo, ¿no? Respuesta par, ¿ya? Que se están quitando, dice. O sea, hay una disputa, claro que sí, pero además está avanzando en lo que significa esta actividad de su energía. Es un movimiento animal. Hay entonces otra valoración especial que se merece esta respuesta. Un amor, ¿no? ¿Ya? Amor, de muerte, con agresividad además. Regresemos. Dos aves que se están quitando la cabeza a un cráneo de alguien. ¿Y que añade en su encuesta? Por la forma medio picuda y por sus patas. ¿Ya? Son dos aves. Él las ve así, como dos aves que se están quitando la cabeza. ¿Ya? O sea, está llevando, guiado por el estímulo de la mancha, una condición de su subjetividad a un plano de disputa, como bien ha dicho usted, conflicto, y si hablamos de esto, vía energía que está desplazando desde sus experiencias muy primarias, un conflicto, una disputa, ante una situación de muerte además. Y si vamos más adentro, podríamos también entender si es que la condición es el conflicto, la dificultad dentro de su relación interpersonal con su pareja, allí un dato que ya está saltando, hay un dato que ya está manifestándose. ¿Lo ven? Y sigamos con este ejercicio, ¿no? Diana ya nos avisó el tiempo, así que es mucho más rico, creo, aprender de este modo. Respuesta número 7. Otra vez, una respuesta de contenido animal. Dice, parece un insecto
estas sus patas. Parece un insecto, estas sus patas. Pero vamos a ver que la da también en posición normal y agrega en su encuesta en la cabeza porque los ojos los tienen grandotes. Esto parece sus colmillos. Entonces, se está refiriendo a una respuesta de detalle y se está refiriendo a la parte inferior. Si vemos allí la parte inferior de la lámina 3, está refiriéndose a insecto. ¿Ya? Insecto. Y estas sus patas. ¿Ya? Algo que debe quedar aquí importante de acotar. Dentro de los protocolos de psicodiagnóstico de Rorschach, elicitar respuestas de contenido animal siempre están siendo entendidas como esa condición de primariedad, de respuesta basada en las necesidades, en las circunstancias de tipo demanda insatisfecha, y que por ello mismo hay de pronto esta poca elaboración, esta poca capacidad de sublimar una condición, quiere decir de implementar de un modo más creativo las demandas y necesidades. ¿Ya? Estoy dándole pequeñas pastillitas, ojalá me esté dejando entender, y si no, pues estamos siempre en ese esfuerzo. ¿Ya? A ver, veamos un poco más. Ya. Avancemos hasta la lámina 4, que es la lámina que representa la figura de autoridad. A ver, acá la tenemos. Inferior derecha. Esta lámina, a mí me gusta esta lámina porque me han dicho tantas respuestas para esta lámina, y uno las ve también en los manuales que existen, ¿no? Que todos hemos revisado, que vamos a revisar también. Hay tanto que se menciona sobre esta lámina. Un gigante, un monstruo, el yeti, de todo, de todo. Un soldado comando especial, me dijo un agente de seguridad alguna vez. Ya, entonces tenemos ahí, lado derecho, la parte inferior, ahí está la lámina 4, ¿y qué nos dice nuestro evaluado? ¿Qué nos dice? Esto parece la piel de un animal, el pellejo que le sacan. Otra vez aparece la respuesta de contenido animal. ¿Ya? Ojo, aquí demoró más tiempo que en sus anteriores respuestas. Demoró 6 segundos. ¿Ya? Entonces ya podemos ir viendo, y si se fijan más adelante, la lámina 5, 4 segundos, la lámina 6 de la sexualidad demoró 9 segundos, la lámina 7 demoró 11 segundos, ¿ya? Entonces veamos a su rol con la figura de autoridad. Esto parece la piel de un animal, el pellejo que le sacan. El pellejo que le sacan, ¿ya? Entonces, la codificación indica, como está la respuesta en toda la mancha, ¿no? Pareciera no es tan difícil obtener una respuesta global acá, una global de tipo ordinaria, además, global O, por la forma, la piel de un animal, y de contenido AD, la parte parte humana, ¿no? Parte del animal, la piel, el pellejo que le sacan, ¿ya? Y luego lo amplía en la encuesta, dice, de un conejo. De lo que está hablando allí es de un conejo. Estas son sus patas traseras, estas sus delanteras, y también lo del cuello. ¿Ya? Entonces, lo que ha elicitado la lámina 4 para él es un animal, la piel de un conejo. ¿Ya? Pero ojo, y acá también pido la intervención, está hablando de un animal muerto, y si está hablando de un animal muerto otra vez, ¿qué podemos ir pensando? Miren que ya tenemos anteriores respuestas en la 3 y en la 2.
¿Quién quiere decir algo, por favor? Otra vez está hablando de un animal muerto, aun cuando se trata de un animal conejo. ¿Alguien quiere decir algo? Lacey, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Lacey. Pienso que cuando se interpretan pues cosas así como de animales muertos, aun cuando se trata de un animal vivo, pues mi punto de vista sería como una persona que ha perdido a un ser querido y que aún no lo ha superado. ¿Ya? ¿Por qué lo entiendes así? A ver, qué interesante lo que acabas de decir. Porque en su mente lleva como que de esa persona no está, y en su mente siempre está como cosas así de muerte, de muerte, de soledad, Pérdida, de de que pérdida. extraña. Ajá, ajá. Hay una respuesta amor que aparece en la lámina 3. Muchas gracias, Lacey. ¿Ah? Muchas gracias. Y hay una respuesta de muerte que aparece en la lámina 4. Pero fíjense bien en esta lámina. Miren, ¿qué otra respuesta aparece en la lámina 5? ¿Qué otra valoración especial? La pueden leer, ¿no? Junto conmigo. Dice more. También está presente. Y en la lámina 6, oh, curiosidad. Andrés, por favor. Puedes participar, Andrés. A ver. Sí, hola, muy buenas noches. Sí, Andrés. Una preguntita. Es que usted hace un momentico dijo que había unas láminas que eran para relaciones interpersonales, la otra de la sexualidad, ¿cierto que sí? Sí, sí, sí. La que acabamos de ver, ¿esa de qué es? Esa es de la sexualidad. No. La 1, La- superior izquierda, es adaptación. La 1, sí, superior eso sí. izquierda. La Sí. 2 es La, sí, impulsos. señor. La 3, Impulso, eso sí, relaciones señor. personales. Relaciones La, interpersonales. ¿Y la la 4, 4? autoridad. Ah, Autoridad. autoridad. Ah, ya, Sí, sí, sí. relación con Ah, bueno, autoridad. ese es. La Sí, señor. 5, Ujú. superior izquierda, realidad o contexto de La realidad. realidad. Aquí 5. es importantísimo. La 6, Sí, señor. La sexualidad. 6. ¿Ya? La La 7 sexualidad. Y de la es relación 7. con la madre, ¿no? Ya estamos en preguntas, Relación. Diana, Relación perfecto. Ya, con la relación con la madre. madre, la Y madre, la 8. Y la 8. la 8 es Ajá. la fantasía de curación, llamada también la Fantasía. transferencia, ¿no? Lo que espera el evaluado de nosotros, la fantasía de curación. Ah, sí, señor. Y ya te estás preguntando, gracias, acá la Muchas gracias. 9, al lado izquierdo, es la lámina que elicita mayor Ajá, sí, sensación de señor. angustia. Ah, Algunos me angustia. dicen es la carga genética que traemos. Otros analistas dicen Ah, que es la relación con nuestra madre que nos gesta, ¿ya? O nuestra experiencia materna genital, o genética, perdón, genética. La sí, lámina señor. 10 que tenemos a la derecha ya vendría a ser el pronóstico en relación al espacio vital que tiene toda persona, como vivencia, cómo se siente y a dónde podemos llegar con él en un trabajo, si ya pasamos de la experiencia de la evaluación a un trabajo de pronóstico y condición terapéutica. Es con tu intervención. Creo que acá, Diana, ya Ok, podemos muchas tranquilamente gracias. continuar con preguntas. Oh, gracias a ti. ¿Podemos pasar a preguntas, Diana? A ver cómo lo hacemos, por favor. Con mucho gusto. Sí, bueno, muchas gracias, José Carlos, por la presentación de esta cátedra, este tema muy importante, muy especial para todos. Hay una pregunta por parte de Lili Andrea Tobón que la ha colocado en el chat y dice, me surge una pregunta, ¿qué nos podría decir el hecho de que constantemente vea animales en las manchas? Ya. Sí, gracias por tu pregunta. Constantemente es justamente algo que vamos a anotar. Y constantemente animales está referido a necesidades primarias, ¿ya? En el entendido de que se está reflejando algo que está un poquito
más abajo de lo que podría ser una mejor instrumentalización de la palabra, que devendría en una actitud más creativa, que también te lo da el proceso de sublimar, ¿no? Aquí veo flores, por ejemplo, en la lámina 10, ¿ya? Aquí veo flores, por ejemplo. O otro puede decir, aquí veo un acuario. Si hablamos de flores y acuario, estamos hablando de algo que refleja vida, naturaleza, ¿ya? Pero si hablamos en las primeras láminas, en las cromáticas, por ejemplo, es bien difícil no pensar en algo que elicite necesidades primarias. Sin embargo, hay respuestas muy creativas y eso lo da el desarrollo psicológico de la persona. Si es que hay mayor respuestas de contenido animal, es que estamos hablando de alguien que emocionalmente puede representar una personalidad inmadura y por la misma inestable, ¿ya? Entonces, ya se ha visto, bueno, cuando yo he tomado esto, por ejemplo, en las cárceles, en el sistema penal, en el establecimiento penitenciario, pues hay ese tipo de contenidos de tipo animal, ¿no? Que hablan más de situaciones de tipo condición primaria, ¿no? Hay esa necesidad que se está demandando cubrir, ¿ya? El hambre, por ejemplo, ¿no? Se están disputando algo, se están disputando una presa, se están disputando un cráneo, dice acá en la respuesta nuestro evaluado. Hay algo que necesita ser resarcido, ¿no? Tiene ese tipo de lectura finalmente. Sí, gracias por la pregunta. Algo más, por favor. Yo tengo una pregunta. Sí. Las láminas se evalúan cada una con respecto a lo que usted decía, una a la personalidad, otra a la sexualidad. Se valoran pues en esas áreas, pero también se valoran global, o sea, todas en general. Las condiciones que vemos ahí, le he puesto la lámina, tipos de apercepción, es para ver la calidad de la respuesta, la calidad evolutiva. ¿Y qué quiere decir esto? Dentro de lo que representa emitir una respuesta frente a una lámina, la calidad evolutiva quiere decir el tipo de desarrollo que ha logrado el evaluado para decir lo que está expresando. Emitir una respuesta global, que es en W, es que hay toda la inversión de los detalles y el estímulo de la mancha. Decirla en una sola respuesta es llegar al nivel conceptual, ¿ok? Decirlo de este modo, o sea, incorporar todos los elementos. Esto está asociado, por ejemplo, al liderazgo. Decirlas en detalle pequeño o en detalle grande, como en la D, habla más de una condición de pensamiento práctico, no tan analítico como la respuesta global, ¿no? No hay tanta inversión de energía. Decirlas en un detalle pequeño del mismo modo, pero esto ya se hace más peculiar, o sea, más, digamos, puede ser plástico, pero puede ser a la vez muy sencillo, pero muy concreto también. Entonces, no habría allí mucho esfuerzo en incorporar. Y si estamos hablando de ello, qué bueno que me pregunta, justamente la condición aperceptiva de este test nos permite ver a quién tenemos enfrente a la hora de procesar actitudes con respecto a lo que está vivenciando en un contexto laboral, en un contexto de pareja, en un contexto de relaciones familiares, ¿ya? Entonces, en todas las situaciones siempre vamos a aprender que hay formas de entender las realidades en las que nos desenvolvemos y esto, a través de este psicodiagnóstico, va siendo allí visto y va siendo allí puesta en evidencia.
obviamente, ¿no? Gracias por la pregunta. Tengo otra pregunta. Sí, adelante. O sea, por decir la lámina de la sexualidad, en esa me va a evaluar la parte sexual, de mi sexualidad, ¿cierto? Pero lo que, por decir con respecto a lo que preguntaban de los animales, que en una lámina responda puntualmente de que ve los animales destrozando el cráneo de alguien, eso indica algo con respecto a la personalidad, pero que en todas las láminas responda, por decir lo que decíamos de animales. Entonces, a eso me refería, pues la explicación que me dio me sirvió mucho la que me acabo de dar, porque también me sacó de otras dudas que tenía. Pero en realidad lo que quería preguntar era esto, o sea, yo valoro por una lámina un comportamiento o una parte, ¿cierto? Pero con todas las láminas también hago una valoración general. Por supuesto, claro, y eso ya nos va dando justamente el examen estructural. No nos olvidemos que el método, el sistema comprensivo de John Exner tiene todo un esquema estructural en donde está lo que se conoce como el cuadrilátero, en donde hay el entendimiento de todos estos aspectos que abuelo de pájaro de algún modo he visto y expuesto, ¿no? Cómo es la calidad del pensamiento, la calidad del desarrollo del pensamiento, cómo está la memoria, cómo procesa los afectos, ¿ya? Dentro de lo que va expresando en sus respuestas. Ver animales es asumido como, decía, necesidades primarias insatisfechas, demandas que están siendo ahí puestas a través de la proyección. Sí, ya es válido decirlo, a través de la proyección, porque estás poniendo tu propio material, tu propia subjetividad dentro de ese estímulo al que tú estás dando forma de acuerdo a cómo te percibes y de acuerdo a cómo te sientes. ¿Ya? Entonces, cada lámina es un área de la personalidad que vamos a ir revisando y que el evaluado nos va a ir mostrando con sus respuestas. Diana. Muy bien. Una última pregunta que aparece aquí en el chat como para ir cerrando este espacio y es de parte de Lice Geraldine Sánchez Cardona. ¿Este psicodiagnóstico va dirigido solo a la parte forense o también puede aplicarse en una terapia en psicología clínica? El psicodiagnóstico de Rorschach es esencialmente un instrumento que está aplicándose en todas las áreas de la psicología. Yo lo he propuesto porque para los efectos de lo que he querido presentar, pues sí, en el campo forense, en donde se necesita hurgar sobre perfiles de personalidad, por ejemplo, en donde se necesita ver qué tan dañada puede estar una estructura de personalidad desde su propio desarrollo o desde la condición traumática que ha podido sufrir, pues obviamente presentaremos esto dentro de un informe pericial, incluyendo este psicodiagnóstico, ¿no? El psicodiagnóstico de Rorschach, por ejemplo, lo utilizan mucho en la parte de psicología de las organizaciones, en la parte laboral, en la parte de, de las grandes evaluaciones, por ejemplo, cuando se tiene que seleccionar personal de mando medio o de altos ejecutivos, ¿ya? Entonces es importante, es muy usado, ¿ya? Algunas veces me han llamado a consulta sobre las bondades que tiene este psicodiagnóstico y es muy amplia su aplicación. Bien, muchísimas gracias, especialista José Carlos Charca, por este espacio. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañe. Agradecer bastante a nuestros invitados, a nuestros asistentes por participar de este programa que nos ofrece la Fundación Universitaria Católica del Norte. Y no siendo más, pues
Muchísimas gracias, que tengan una buena noche y estamos nuevamente en contacto en el transcurso del bloque académico o del semestre académico. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Profe,